Hola, mis chicos del grado séptimo, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta clase vamos a complementar la anterior. Vamos a hacer un pequeño repaso de los modos de las oraciones, ¿cierto? Les expliqué tres modos. Uno es el indicativo, el otro es subjuntivo y el otro imperativo. Vamos a ver uno en especial y por eso les dije, chicos, mucha atención a esta clase. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver los tiempos compuestos y tiempos simples del modo subjuntivo. Recordemos, ¿listo? El modo subjuntivo es aquel que expresa deseo, aquello que es irreal, que no ha sucedido o que no hay certeza de que suceda, ¿cierto? Yo les expliqué eso en la clase anterior, que cuando en una oración expresa deseo, está de modo subjuntivo. Les recomiendo, chicos, yo mañana les voy a enviar el taller, son 9 páginas, pero no me van a realizar sino solo las que explique en esta video. Recuerden que tenemos videoconferencia el día jueves, se hicieron algunas modificaciones en la estructura de videoconferencias porque ahora van a quedar grabadas en plataforma. Si yo mediante el día miércoles ya tengo plataforma, entonces yo voy a subir nuevamente esta información que les estoy enviando por este medio a la plataforma y ustedes me reciben de la misma manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer clase a clase, explicación a explicación, el taller. No me van a abarcar mucho más porque eso es lo que no quiero. Esperemos que con ustedes y con mi ayuda ustedes puedan solucionar sus talleres y finalizado las 9 hojas, ahí sí me suben el taller a plataforma. Listo, vamos a retomar nuevamente. Les dije que el modo subjuntivo es cuando desea, expresa un deseo, ¿cierto? Cuando es aquello que es algo irreal y que no hay certeza de que suceda. Bueno, el modo subjuntivo, ¿cuáles son las características del modo subjuntivo? Es un tiempo utilizado para hablar de lo irreal, ¿cierto? Entonces, cuando expresamos irreal, cuando expresamos un deseo, una duda, un anhelo, una negación, una emoción, ¿cierto? Esas son algunas características del modo subjuntivo. Ahora, la forma que opta el verbo de modo verbal puede estar en presente, pasado y futuro. Por eso les hice un pequeño repaso a la clase anterior que les fue muy bien en las actividades. Ahora quiero que me estén muy atentos a esta explicación porque acá viene lo complicado. Pero yo sé que ustedes, chicos, son muy pilos y cualquier duda que tengan, por favor, no duden en escribirme o llamarme. Listo, vamos a dar inicio. Bueno, tenemos los tiempos simples, estos son los más fáciles, los que conocemos, ¿cierto? Son aquellos que solo está el verbo principal, por ejemplo, yo como, yo juego, bueno, esos son los tiempos simples. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver los tiempos compuestos, que es ahí el problema. Bueno, vamos a ver los tiempos compuestos, ¿cierto? Son aquellos que están el auxiliar, el verbo auxiliar está conformado por dos verbos, ¿sí? En este caso siempre nos va a acompañar el verbo haber más otro verbo que está en modo participio. Profe, ¿qué es eso? Yo no entiendo. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. El verbo haber, ¿cierto? Está en presente, pasado, futuro. ¿Y qué es el verbo en participio, profe? No entiendo qué es eso. El verbo participio son los que se le agrega la terminación ido, ¿cierto? Por ejemplo, el verbo inicial es amar, por ejemplo, el verbo amar, ¿cierto? Para que el verbo esté en modo participio se le agrega amado, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes entiendan mucho mejor. Por ejemplo, acá el modo subjuntivo, estos ya son tiempos compuestos. Nuevamente el informe está elaborado por dos verbos, siempre nos va a acompañar el verbo haber, pero en este caso está en presente, ¿cierto? Haya, el verbo haber está en presente, entonces haya comprado, mire acá, hado, ido, ¿cierto? Esas terminaciones, hado, ido, sean de modo pretérito que ya les expliqué. Está en participio, ¿cierto? Porque termina en, por ejemplo, hayas agotado, ¿cierto? Mire, el verbo es agotar, pero le agregamos la terminación ado, ido,
en este caso es ado, entonces esta terminación es del verbo, está en participio. Ahora, vamos a ver cada uno de los tiempos compuestos. Vamos a empezar con el pretérito perfecto del modo subjuntivo. El pretérito perfecto. ¿Qué es el pretérito perfecto? Bueno, es un tiempo compuesto, es decir, hay una mezcla de tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ver. Se forma el presente del verbo haber, ¿cierto? Más el participio que siempre lo acompaña. Vamos a ver un ejemplo. Profe, ¿qué es esto? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, acá ya el verbo haber, ¿cierto? En presente es hayas, haya, hayas, hayáis, ¿cierto? Ese es el presente del verbo pretérito perfecto. En este caso tenemos el verbo haya, ¿cierto? Más el participio que está arreglado. Mire, el verbo es arreglar, entonces le agregamos ado y termina en, ¿cierto? En participio. Perfecto. Entonces quiere decir que el verbo haber está en presente más el participio. Mire, podías salir con tus amigos cuando hayas arreglado tu habitación. ¿Listo? Entonces, ahora les muestro la estructura del pretérito perfecto. Entonces está el sujeto, el verbo haber en presente, tengan en cuenta eso, el pretérito perfecto, el verbo haber está en presente, o sea, es haya, hayas, hayéis, ¿cierto? Ahorita en la guía está mucho más explicadito, pero acá les estoy dando una explicación un poco más concisa. Y el participio, mire, le agregamos acá, el verbo es conocer, se le agregó el ido, ¿cierto? Ido. Entonces terminó, esta es la estructura clara para el pretérito perfecto. Entonces nuevamente les explico. Está el sujeto, el verbo haber en presente más el verbo en participio. Esta es la estructura para el pretérito perfecto. Vamos a ver ejemplos. Podrías salir con tus amigos cuando hayas, mira acá, el verbo está en presente, arreglado, el verbo arreglar y en pretérito, entonces le agregamos el ado. Acá, qué emocionante que hayáis conocido a ese escritor. El verbo está en presente más el participio, entonces ahí agregamos el pretérito perfecto. ¿Listo? Vamos a ver otro tiempo compuesto que es el pretérito pluscuamperfecto. ¿Qué es esto, profe? Mira, acá hay varios ejemplos. Vamos a ver una estructura. El pretérito, ¿cuándo se utiliza? Bueno, acá nos da, expresa deseo o opinión de algo que se hizo en el pasado. Entonces, ahora, recuerden, el pretérito perfecto quiere decir que el verbo haber estaba en presente. Ahora, aquí en pretérito pluscuamperfecto quiere decir que el verbo haber está en pasado más el participio. ¿Sí? Entonces la estructura vendría yo hubiera conocido. Vamos a ver otros ejemplos. Qué lástima que no me hubieras avisado. Mire, el verbo está en haber, está en pasado, más el participio que le agregamos a el verbo principal es haber y le agregamos ado para que quede en participio. Te hubiera colaborado. Otra vez vemos el verbo haber en pasado más el participio. Hubiera dormido. Ayer tenía tanto sueño que hubiera dormido por 2 días seguidos. ¿Qué quiere decir? Mire, vemos acá el verbo haber en pasado más el participio. ¿Listo? Esta estructura es muy fácil. El pretérito, el futuro perfecto de modo subjuntivo. Bueno, este es muy fácil. Entonces, ese tiempo, al igual que el futuro del subjuntivo, es inusual en el hablante, más utilizado en el ámbito legal. Se utiliza para que el hablar de un hecho futuro, ¿cierto? Ya la palabra lo dice, que afecta a otra acción futura también, ambas hipotéticas o irreales. Bueno, vamos a ver. Entonces, recordemos.
El pretérito perfecto, ¿sí? Perfecto. El pretérito perfecto, el verbo haber está en presente más el verbo participio. El pretérito perfecto, ¿cierto? Quiere decir que el verbo haber está en pasado más el verbo en participio. Ahora vamos a ver acá. El verbo, el sujeto, el verbo haber, en este caso, como su palabra lo dice, futuro perfecto, el verbo haber está en futuro, más el verbo participio que lo acompaña, ¿cierto? En este caso, conocer, entonces acuérdese que los verbos en participio se le agrega ido, edo, ¿cierto? Entonces, conocido. Y el verbo haber está en futuro, hubiere, ¿cierto? Vamos a ver algunos unos ejemplos. Bueno, entonces hubiera en pasado. Entonces el verbo haber está en futuro y el participio que lo acompaña. Hubieran asistido. Entonces el verbo está en futuro más el participio, el verbo que está en participio, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a las guías de ustedes. ¿Qué vamos a hacer? El día jueves les voy a nuevamente explicar, porque yo sé que es complicado el tema, pero yo sé que ustedes son muy pilos y vamos a estar atentos a la explicación. ¿Listo? Vamos a hacer esta hoja, ¿sí? Que es la página 2. Solamente me van a explicar qué es el modo subjuntivo y las características. Eso es lo único que me van a hacer. Me van a copiar esto de acá y me van a escribir qué es el modo subjuntivo y cuáles son sus características. El día jueves vamos a ver, solamente me van a copiar la página 2, solamente la página 2, nada más me van a copiar, ¿listo? Solamente la página 2. Estos de acá les voy a nuevamente retomar el día jueves para finalizar la semana con la actividad finalizada. ¿Listo? No me van a hacer solamente la página 2 de esta temática. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, feliz día y espero que en el transcurso de la hora que tenemos adicionada, pues me están haciendo diferentes preguntas. Chicos, no se queden con las dudas o hagamos algo. Si ustedes tienen alguna duda, por favor las escriben en su cuaderno y el día jueves, cuando nos conectemos en la videoconferencia, entonces ustedes me la hacen. ¿Listo, chicos? Recuerden que los quiero mucho y feliz día.